Joan Prado, que va a exponer el tema de percepción continua y serena expectación. Tiene 30 minutos, 5 minutos antes de alerta para que termine esto. Muy buenos días a todos. Bueno, voy a un poco utilizar lo que Nila me dijo a partir de mi experiencia, un poco hablar respecto a este tema de la percepción continua y serena expectación. Personalmente estoy trabajando como docente en la Universidad Mayor de San Simón, también trabajo en una empresa de telecomunicaciones y junto a mi esposa tenemos un centro holístico de servicios psicológicos. En la universidad trabajo con estudiantes de psicología y trabajamos bastante lo que es la toma de conciencia en grupos de crecimiento personal. Bueno, entonces, yo tengo la orientación de la psicología de la Gestalt y en este enfoque utilizamos bastante lo que es la toma de conciencia, vivir el presente, vivir el aquí y el ahora. El vivir el aquí y el ahora involucra lógicamente el vivir el eterno presente y es en este momento que nosotros podemos cambiar, podemos transformarnos. Sin embargo, también es importante la toma de conciencia, que es el darse cuenta de qué es lo que me ocurre a mí a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel mental, para que yo pueda modificar mi comportamiento. Seguramente algunos consideran que la toma de conciencia ya está dada, ¿no? Pero no es así. No necesariamente todos tenemos esa capacidad de darnos cuenta de cómo funcionamos. Muchas veces somos como barcos de vela, que viene el viento para aquí, para allá y nos va llevando de un lado a otro, ¿no? Y nuestras reacciones humanas son de tristeza, de alegría, de rabia, de molestia, y no tenemos conciencia muchas veces para poder manejar nuestros sentimientos. Entonces, en ese contexto, he hecho esta relación entre lo que es la toma de conciencia, la percepción continua de lo que nos ocurre a nosotros, con la serena expectación, que es una forma de vivir la vida en la cual estamos, diríamos así, con la antena puesta hacia las energías superiores, y esa energía lógicamente se traduce en una canalización de aquello que es superior hacia la parte humana. Entonces, la toma de conciencia, que es darme cuenta de mi cuerpo, de mis sentimientos, de mis pensamientos, me permite estar preparado para la serena expectación, ¿no? Pues, por favor. Bueno, entonces, la toma de conciencia es el darse cuenta de uno mismo y darme cuenta del entorno, ¿no? En primera instancia, en la universidad trabajamos, bueno, mi esposa también, acá está Pilar, ha trabajado en lo que es el gabinete de psicología, ella es también docente de psicología de la Gestalt y también trabaja con toma de conciencia. Trabajamos ambos con talleres de crecimiento personal con estudiantes universitarios, en lo cual nosotros
desarrollamos en nuestros alumnos esa capacidad de darse cuenta, ¿no? En esta toma de conciencia es importante el contacto con partes mías, tanto positivas como negativas, el contacto con los otros. La psicología de la Gestalt es una psicología muy distinta a las otras. Hay psicologías que parten del individuo como tal, pero la Gestalt plantea la psicología desde el contacto con el otro. Si nos damos cuenta, hoy en este momento, por ejemplo, estamos en contacto directo con el ambiente. Al respirar el aire entra en nosotros, llega a nuestros pulmones y de nuestros pulmones se distribuye por el sistema sanguíneo. Entonces estamos en contacto permanente con el ambiente. Y también en ese ambiente, en ese entorno, nosotros vivimos cotidianamente con los otros. Y a partir de ese contacto con los otros es que también nosotros nos conocemos, crecemos como personas y en ese contexto también crecemos como espíritus, vamos a decir, en una experiencia humana, ¿no? Uno de los principios de la Gestalt es la figura y fondo. Todo lo que en este momento ustedes me están escuchando es figura y todo el resto está en el fondo. Si hubiera en este momento un terremoto, o un temblor, un terremoto, seguramente en ese momento aparecería figura otras cosas y saldríamos corriendo de esta habitación. Entonces, el resto pasaría al fondo. Entonces, en la vida cotidiana hay cosas que se hacen figura y hay cosas que están en el fondo. Y hay una fluidez de figura y fondo. En la medida en que nosotros estamos en contacto con el ambiente, estoy con un niño y seguramente de pronto puede surgir la ternura, entonces hace figura la ternura en mí en relación a ese niño. De pronto estoy con un anciano, puedo tener otro tipo de sentimientos. De pronto estoy con una platea que me escucha, estoy con otro tipo de sentimientos. Entonces, en una persona normal hay una fluidez de figura y fondo. Lamentablemente, el entorno no genera en muchos de nosotros ese ambiente donde podamos nosotros tener esa fluidez de figura y fondo, sino que hay bloqueos. Y a partir de esos bloqueos ya no existe más esa fluidez y surge la neurosis, surgen las psicopatías, surgen las psicosis, ¿no? Ya como problemas psicológicos que tenemos y esos problemas generan en nosotros una serie de situaciones de problemas personales, de problemas con nuestra pareja, de problemas con nuestros padres, nuestros hijos y problemas con el entorno, ¿no? El ciclo de la experiencia. Este ciclo de la experiencia es el contacto que uno tiene con el ambiente a través de ciertas etapas. Este ciclo son comportamientos que emergen en el sujeto y que le permiten relacionarse a este sujeto con el entorno. Este ciclo puede durar segundos, puede durar minutos, horas, puede durar meses, ¿no? Cuando yo conozco a una persona, le hablo a esta persona, le doy la mano, le saludo y en ese momento estoy teniendo contacto con este sujeto. La madre, cuando está embarazada, por ejemplo, el contacto con el bebé no es solamente cuando el bebé ya nace, sino el momento en que la mamá siente al feto, siente al bebé dentro de ella, inmediatamente ese contacto es permanente con ese ser, ¿no? Entonces, este ciclo de la experiencia, si es fluida la figura y fondo, lógicamente la persona tiene contacto con la realidad externa también de manera continua y también con sus propios aspectos, ¿no? Bueno, en la psicología de la actualidad, yo voy a resumir, tenemos tres enfoques, ¿no? El enfoque en lo que es el inconsciente, que el psicoanálisis ha trabajado bastante bien. El enfoque en lo que sería el consciente, la Gestalt también lo trabaja bastante bien. Y tenemos también el supraconsciente, que la psicología transpersonal lo trabaja. Entonces, la psicología no es una ciencia donde las teorías están unidas o aquello que sería el conocimiento en una sola teoría, sino que hay varias teorías, ¿no? Hoy en día, menos mal que la psicología transpersonal, la psicología esotérica, la psicología oriental, son psicologías que nos permiten también ya vislumbrar esas potencialidades que tenemos, ¿no?
La psicología tradicional no le interesa si nosotros tenemos el supraconsciente, si tenemos el alma, qué sé yo, no le interesa. Lo que le preocupa es la persona común y corriente. Pero ya en la psicología transpersonal, nuestra preocupación no solamente es la persona común, sino también el alma, el espíritu del sujeto. Entonces, la psicología esotérica, bueno, todos ustedes saben de estas cualidades de lo que involucra el ser humano. Entonces, la psicología transpersonal ya permite mostrar a las personas que existen este tipo de cualidades que antiguamente iban con una historia paralela a la psicología, pero ya hoy en día también estas cosas se pueden ir mostrando, ¿no? Bueno, el supraconsciente. El supraconsciente es un potencial que todos tenemos. En otras palabras, lo llamamos ángel solar, lo llamamos alma. Y es una instancia, es un estado de conciencia que nos puede permitir a nosotros tener conciencia de otras realidades, ¿no? Que los grandes seres lo que tratan de hacer es que desarrollemos este supraconsciente y también desarrollemos el aspecto de mónada. La mónada, lógicamente, quizás a los discípulos todavía no nos corresponde, es más el supraconsciente que debemos desarrollar, si bien la mónada está presente en todo momento y en todo instante. Desde la psicología fenomenológica, quien habla ya de la conciencia trascendental es Husserl, un fenomenólogo que plantea ya en el siglo pasado la existencia de la conciencia trascendental y que relacionamos con el supraconsciente. También habla del espíritu, pero lo llama el mónada, ¿no? Lo llama mónada y también plantea esa situación ya en el campo filosófico, para que las personas que puedan estudiar estos elementos también lo vean desde la perspectiva más filosófica, ¿no? Bueno, el contacto con el supraconsciente, bueno, ya en la universidad mi persona trabaja con grupos de crecimiento personal, trabaja con talleres de estudiantes. El 80%, 90% hacemos grupos de crecimiento gestálticos para la toma de conciencia, pero también hacemos algunas partes aprovechamos para hacer el contacto con el supraconsciente. El tibetano nos da técnicas donde lo más importante es la visualización, la atención concentrada y la imaginación creativa. Teniendo estos tres elementos desarrollados, la persona puede hacer contacto con el supraconsciente, ¿no? Personalmente considero que hoy en día todos tenemos la posibilidad de hacer contacto con el supraconsciente, ¿no? Antiguamente eran elegidos, eran ciertas personas que se habían entrenado de cierta manera los que podían hacer ese contacto. Pero considero yo personalmente, a partir de lo que vemos en lo cotidiano, que todos hoy en día tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, si nosotros entrenamos las técnicas respectivas, podemos de una o de otra manera hacer este contacto con el supraconsciente. Visión de futuro. También dentro de lo que sería la percepción de lo que es el futuro en sí como tal, si bien la Gestalt le da importancia más al presente, la visión de futuro es importante porque nos posibilita vislumbrar una sociedad mejor, Personalmente también he ingresado a lo que es la literatura, y tengo escritos varios libros, sobre todo en el ámbito de la narrativa fantástica y la ciencia ficción, donde a partir de experiencias personales y también de los estudios que he realizado, planteo sociedades utópicas, planteo también sociedades distópicas. En la literatura, cuando hablamos de distopía, estamos hablando de sociedades decadentes. Cuando hablamos de una sociedad utópica, estamos hablando de sociedades mucho más desarrolladas, tanto a nivel tecnológico como espiritual. Y en este contexto considero que es importante también llegar a todas las personas con esa visión de sociedades utópicas, no solamente con las distópicas. Lamentablemente, en el ámbito de la literatura, una buena parte de los escritores plantean solamente sociedades distópicas porque ven todo el mundo como es hoy. Lamentablemente, si tenemos una perspectiva materialista, el mundo realmente está en caos, ¿no? Parecería que la oscuridad está en todo lado, ¿no? La oscuridad estuviera en
en todo ambiente. Y por lo tanto los literatos ven todo aquello, reúnen todo aquello de negativo y muestran las sociedades distópicas, ¿no? Pero algunos muestran como que esa distopía se va a hacer realidad con el tiempo y ese tipo de sociedad va a existir. Entonces, el público lector tiene ese tipo de literatura. Ahora, ¿qué nos cabe a nosotros? A nosotros nos cabe mostrar lógicamente lo contrario. Nos cabe mostrar que nos espera una sociedad futura que en principio es utópica, pero lógicamente nos cabe esperar una sociedad. O sea, si el Cristo se manifiesta externamente, el Buda igual, la jerarquía, Shambhala, empiezan ya a tener otro rol también externo, seguramente la sociedad va a cambiar muchísimo, pero en el ámbito más positivo, en el ámbito utópico desde la perspectiva de la literatura. Entonces es importante también dar relevancia a esta situación, porque si nosotros nos mantenemos en un entorno muy cerrado y la sociedad externa, mientras nosotros aparentemente estamos en la luz y la sociedad externa está en la oscuridad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces hay que lógicamente preguntarnos y hacernos ese cuestionamiento, ¿no? Bueno, los modelos, voy pasando yo tal vez un poco porque esta parte ya es de lo que hacemos en la propia universidad, utilizo yo la metodología percepción continua que he elaborado un manual donde el objetivo es que el sujeto aprenda a tomar conciencia de manera permanente, ¿no? Entonces, ese es el instrumento. Las técnicas, tenemos técnicas de toma de conciencia, técnicas de aprendizaje, técnicas de integración, técnicas de programación integral que les damos a los alumnos. La meta es estimular el crecimiento personal, las metas ya más específicas, la toma de conciencia, incentivar la integración de las partes, la capacidad de autosostenimiento, el aprendizaje experiencial y posibilitar el cierre de situaciones inacabadas. Entonces son las metas en los grupos de crecimiento que trabajamos. Las fases son la identificación, contacto inicial con el entorno, donde el sujeto toma conciencia de las personas con las cuales está teniendo el contacto inicial. La fase de la percepción del otro, cómo te veo yo, percepción de sí mismo, percepción del cambio y el cierre. Entonces son etapas que involucran una metodología para que las personas aprendan a darse cuenta más de sí mismos, de sí mismas, y puedan ir creciendo. Entonces estas etapas, acá tenemos la fase de contacto inicial, donde damos a conocer las reglas, la percepción, cómo te veo yo, cómo soy yo, cómo quiero ser, y finalmente hacemos el cierre del grupo, ¿no? Entonces trabajamos eso ya durante muchísimos semestres en la universidad. Bueno, haciendo ahora este nexo con la serena expectación y la toma de conciencia. Acá digo yo, sin toma de conciencia no hay serena expectación, ¿no? El propio Beltrán Anglada habla en algunas partes de las charlas que él ha dado, de sus libros, que una parte esencial es que el sujeto sepa darse cuenta de sus pensamientos, sepa darse cuenta de sus sentimientos y de su ser total, de cómo él está funcionando, ¿no? Cuando tenemos una conciencia con bloqueos, lógicamente no vamos a poder acceder a una serena expectación, ¿no? Si nosotros tenemos estrechez mental, dogmatismo, egocentrismo, separatividad, prejuicios, actitudes negativas, falta de visión, lógicamente no vamos a poder llegar a la serena expectación. Ahora, estos elementos debemos darnos cuenta en qué medida existen en nosotros y en qué medida podemos cambiar estos aspectos, ¿no? Porque si nosotros no estamos conscientes de estas actitudes, comportamientos negativos en muchos casos, lógicamente no vamos a lograr esa serena expectación que podría ser un elemento que nos permite un crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, la serena expectación es un estado de conciencia que permite percibir el mundo interno y el mundo externo más allá de la forma, ¿no? Más allá de la forma.
Beltrán Anglada dice: la atención mental ha de regir los nobles impulsos del discípulo, el cual debe estar atento a todo cuanto sucede dentro y fuera de sí mismo, y que nada pasa desapercibido a su observación consciente. Entonces, la toma de conciencia es la base de la serena expectación, ¿no? Hoy en día nosotros vivimos bombardeados prácticamente por la desinformación, ¿no? En el mundo político, en el mundo de los medios de comunicación, realmente es un bombardeo total de desinformación. Entonces, si el discípulo no se da cuenta y no discrimina, la información que le llega automáticamente puede volver a esa etapa donde es un barco de vela y el viento le lleva de aquí para allá, ¿no? Ya no tenemos esa situación que se dio en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial, donde había el eje, el mal, y había los aliados que representaban el bien, y se armó todo un conflicto donde menos mal ganaron los aliados, que se presentaban al bien en este contexto. Hoy vivimos un mundo mucho más complejo, ¿no? Ya no tenemos ese mundo donde lo blanco y lo negro están tan separaditos que podemos nosotros decir: ah, ya, acá está lo blanco, acá está lo negro. No, está todo mezclado. Ya no vivimos hoy solamente un entorno lleno de espejismos, porque el discípulo sabemos muy bien que tiene que superar las etapas de espejismo e ilusión, ¿no? No, también tenemos la desinformación que nos plantean los medios de comunicación, nos plantean los partidos políticos que manejan a su regalada gana, vamos a decir así, el tema de la información. Entonces, vivimos en un entorno muy, muy complejo, y es importante entonces que nosotros sepamos discriminar lo bueno, lo malo, lo adecuado, lo inadecuado, lo oscuro, la luz, etcétera, etcétera, en ese contexto, para lograr evitar que caigamos en la red de aquello que nos puede llevar al abismo, ¿no? Si bien desde el ámbito esotérico la serena expectación es la intención de Dios expresando a través de la atención del hombre su sagrado intento de ser consciente de la vida de la humanidad, para liberarla de los acontecimientos kármicos y elevarla a su más glorioso y elevado destino. Si nosotros tenemos capacidad de toma de conciencia, manejamos nuestros sentimientos, nuestras sensaciones y nuestros pensamientos, lógicamente estamos más preparados para tener el desarrollo de la serena expectación. Y al tener la serena expectación, lógicamente, aquella luz, aquella inspiración que está ahí y que nosotros podamos captar, va a ser mucho más fácil, y vamos a poder, lógicamente, poder expresar ese impulso divino hacia lo que serían nuestros hermanos que están en el entorno, ¿no? Sí, ya está. Entonces ya voy a dar el cierre entonces. Bueno, entonces las bases para la serena expectación serían el darse cuenta, la toma de conciencia, el silencio que viene del corazón, ¿no? El contacto gradual con el supraconsciente y enfrentar la crisis. O sea, todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo es una crisis, y nosotros debemos enfrentar esa crisis. No debemos escapar, irnos a una montaña, a una ermita y estar ahí esperando a ver qué sucede. No, porque también el Agni Yoga de alguna manera es la vivencia. El Agni Yoga se lo hace con la vivencia, ¿no? El Agni Yoga no es solamente estudiar y pensar ciertas cosas, el Agni Yoga es la vivencia en el mundo real. Entonces, a través de eso podemos conseguir la serena expectación, que nos va a posibilitar comprender mejor qué es el mundo, en qué momento estamos, y nos va a permitir también dar ese salto, ¿no? Salir de la comodidad y hacer que el mundo espiritual se exprese, y lógicamente estos hermanos mayores que están esperando que nosotros hagamos nuestro trabajo, puedan en algún momento expresarse y hacer que el mundo sea cada vez mejor. Gracias.